Muy buenas tardes y muy bienvenidos a esta rueda de prensa que desde los museos del Banco de la República también se lee como performance. Estamos encantados de tener con nosotros a Actualidad Panamericana, que además ha creado un proyecto en el marco de la exposición Periódicos de Ayer que se está presentando actualmente en el tercer piso del Museo de Arte Miguel Urrutia y que estará hasta el 10 de enero. Entonces los invitamos a visitar la muestra, pero nos pareció muy importante relacionar todo este proyecto curatorial, del cual pues hice la curaduría, relacionada con el uso del periódico en el arte en el siglo XX, también con la cuestión de un periodismo cínico, satírico, crítico, porque de eso también está cargada la muestra. Entonces, pues sin más, yo quiero también agradecerles a ustedes por haber aceptado esta invitación y por además hacer el periódico de las noticias únicas para visitantes únicos que están fabulosas. Y los dejo entonces con Actualidad Panamericana. Y por favor visiten la muestra Periódicos de Ayer. Este es el catálogo que también está a la venta en los puntos de entrada del museo. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo nos oyen atrás? ¿Bien? Sí. Ah. Alcanzamos a escuchar. Ahí la señora con el niño, por favor. Sí, con perrito puede entrar. Somos pet friendly, pues ni más faltaba. Sería una incoherencia no dejarla entrar. Pues muchas gracias a los museos del Banco de la República. Los invitamos pues a acudir y abrir sus cuentas en este banco con sucursales y cajeros en todo el país, en las mejores tasas de interés. Lo que nos convoca, ¿no? Lo que nos convoca aquí hoy es compartir con ustedes que desde hoy quedan ya inscritos con letra de molde, con hierro caliente en nuestros afectos y como pues miembros requete VIP de nuestro core de seguidores, pues porque gran pues muestra de fidelidad, confianza y afectos que hayan venido hoy. Y estamos aquí pues para presentarles este gran paso, este gran momento en nuestra historia periodística. A diferencia, como pues ya lo veníamos anunciando, a diferencia de otros medios que se desviven por descifrar las claves y los algoritmos del mundo digital, por hackear y craquear el algoritmo de la viralidad y de la fortuna, nosotros vamos, como siempre, a la vanguardia, a contracorriente, y queremos hoy presentarles pues este paso que hemos dado, que se reduce o consiste en nuestra incursión en el mundo de los impresos, que son el futuro, sin lugar a dudas, son el futuro. Tras ya casi 10 años de navegar las turbias aguas de lo digital, nos hemos dado cuenta, y gracias a un apoyo del que ya vamos a hablar, que lo que viene ahora y lo que nos espera en el futuro y lo que nos espera para las próximas 20, 30 años, es sin duda el impreso. Pero todo esto no hubiese sido posible sin el denodado, desinteresado y cuantioso apoyo de nuestro nuevo magnate, mecenas, como quieran llamarlo, del que Pierre nos va a dar algunas pistas, pues su identidad ha de permanecer en el anonimato. Sí, hay fuerzas oscuras, perdón. Ustedes saben que recientemente revelamos algo muy comprometedor, si los que han seguido Actualidad Vacía, nuestro producto, revelamos, esto sí lo podemos decir, que detrás de todo no hay nada, y esa revelación pues nos ha costado muchos tragos amargos, muchas persecuciones. Hay toda una conspiración del Opus Dei, los Illuminati y la masonería que nos tiene en la mira, nos ha hecho la vida imposible. Nos cortaron el agua, bueno, una cantidad de cosas, porque ellos controlan todo. Y por eso, pues nuestro nuevo inversionista ha querido permanecer en el anonimato. Pierre. No, la otra aclaración es que nos estamos volcando hacia el papel, pero queremos evitar cualquier confusión de que somos papelería.
Y lo otro es que a pesar de estar regalando libros, tampoco somos librería, entonces que quede en el registrado en el video que no estamos pretendiendo ser ni librería ni papelería Actualidad Panamericana. Bueno, no, pues como ustedes saben, y en los últimos días el panorama noticioso se ha revolcado por todos los tejemanejes de los movimientos de las grandes corporaciones y los grupos económicos del país, que son también los dueños de unos medios muy importantes, y nuestro benefactor, que pidió permanecer en el anonimato, pero podemos decirles que su apellido rima con Mónica Lewinsky, ha decidido invertir en nosotros porque le hemos logrado vender la idea de que en realidad el papel es el futuro. Él adquirió este gran medio que es Actualidad Panamericana con lo que llamamos una adquisición hostil. Hablemos de eso, yo creo que es una... Y vamos a explicar lo que es la adquisición hostil. No fue fácil. Sí, no ha sido fácil porque ha sido en realidad hostil. Él es de esos jefes que llega todos los días, nos saluda con calbazos, de los que pone bachata en su oficina todo el día y de los que cocina calienta el pescado del almuerzo en el microondas de la cocina, que no tiene ninguna ventilación. Este personaje pues ha decidido confiar en nosotros para presentarles a ustedes lo que es el papel periódico, y sobre todo porque queremos contarles las razones por las cuales el papel periódico es el futuro sobre los medios digitales. La razón número uno es que en los papeles periódicos, en los periódicos impresos no hay trolls, entonces uno puede decir las noticias que uno quiera y sin esperar pues que alguien le esté a uno montándosela por internet. La segunda es que con un portal digital no se puede limpiar los orines de un perro. En cambio, si ustedes con su papel periódico, si el perro les hace un accidente, ustedes pueden ahí usar el papel no solo para informarse, sino también para limpiar ese problema. Y la tercera es que las bodeguitas del papel periódico impreso son en las que básicamente se van a guardar todos los ejemplares que ustedes no se lleven hoy. Entonces, pues vamos a compartirles a ustedes unas de las noticias que han quedado plasmadas en la primera edición de esta edición de Actualidad Panamericana impresa, y aquí con el amigo. Bueno, tienen ustedes en sus manos una pieza de colección. Pueden llevar una segunda para subastarla con nuestro permiso en unos 100 años, la pueden subastar y nos cuentan, le cuentan a nuestros nietos cuánto sacaron por eso. Pues lo tienen ustedes en sus manos, solo vamos a leer uno para los amigos que nos siguen en el medio obsoleto de YouTube o de TikTok o esas cosas que ya pasan a la historia a partir de hoy que lanzamos nuestro impreso. Para los que no vinieron, pues esto es de lo que se están perdiendo. Por ejemplo, revelamos que Bochica fue el inventor del fracking, una revelación bastante polémica. En documentos hallados en los archivos del extinto Banco Tequendama, propiedad de herederos del gestor del Salto del mismo nombre, permitieron establecer que Bochica no quería ser una leyenda ni el bienestar de su pueblo al romper las piedras que le permitieron que las aguas dejaran de cubrir la sabana de Bogotá. Mucho menos era su anhelo aparecer en los libros de historia o alguien al que le pidieran autógrafos en los aeropuertos. Hoy está claro para la historiografía contemporánea que esta deidad andaba por la sabana buscando petróleo, solo que en el Salto del Tequendama le salió mal la exploración. Los estudios se los ganó una firma con vasta experiencia en tratamientos de fertilidad para jaguares y le resultó un chorro de agua contaminada que hasta hoy sigue escurriendo. Entonces tenemos revelaciones históricas y luego noticias también del presente. Sí, no, y cercano a la cotidianidad está, por ejemplo, esta nueva interpretación, la verdadera interpretación de lo que quieren decir los petroglifos de Chiribiquete, que seguramente ustedes ojalá hayan tenido la suerte, nosotros no, de verlos directamente en el terreno, como se dice ahora. El Uber sale carísimo. Contrario a lo que les han dicho, lo que de pronto arqueólogos, todos sin lugar a dudas alineados con esta conspiración,
Les habrán hablado que estos tienen alguna significancia ritual, de contacto pues de estas comunidades con el territorio y con ciertas fuerzas místicas. No, nada de eso, nada de eso. Hoy les traemos en exclusiva lo que de verdad quieren decir. Por ejemplo, esta figura que ustedes pueden ver aquí en el periódico quiere decir: ya tú sabes, se le demora, qué bonito es saludar y ser saludado, hoy no fío y mañana sí. Una frase que nunca se ha dicho, ¿no? Transmilenio mueve más gente que la mayoría de metros del mundo, salvo 5 o 6. Me colabora con el bolso, conserve su tiquete, la policía de carreteras lo exigirá. Al parecer a un miembro, un integrante de esta comunidad, una vez sí la policía de carreteras se lo exigió, y ha sido el único hasta hoy. Si el niño es del chofer, no paga, también es otro de las revelaciones que de pronto pues pueden de nuevo, así como la que ya he compartido, pues de que detrás de todo no hay nada, que pueden llegar a tocar fibras e incomodar a poderosos. Hemos hecho también, presentamos en este periódico un resultado de una labor también arqueológico-cinematográfica que nos permitió por primera vez presentar ante el gran público cuáles eran las verdaderas, las películas que en realidad estaban en cartelera el 20 de julio de 1810. Por ejemplo, estaba Criollos en apuros, comedia. Narra las peripecias de 3 criollos para ocultarle al virrey las verdaderas ganancias de su mina de oro. Doble contabilidad, cuentas en Panamá y cariñitos a la secretaria del funcionario sus disparatadas ocurrencias. El San José, superproducción que propone una historia de amor entre un apuesto madrileño y una exótica cartagenera, mientras esta embarcación se hunde. Spoiler, el conjunto vallenato no para nunca de tocar. Bendecida y afortunada, aclamada biografía de Isabel la Católica, protagonizada por Amparo Grisales, no más faltaba. Y nuestro inversionista anónimo nos hizo una exigencia y es recomendarles a los que nos están viendo pautar en este medio, y arrancamos fuerte, pisando duro, con 2 patrocinadores a quienes les agradecemos su confianza. Uno es el condominio campestre Sótanos del Infierno. En Barranca Bermeja. En la Primaveral Barranca Bermeja, ahí cuentan con piscina termal, kiosco, parabólica, cancha de minitejo, rana y jugo de tomate de árbol al clima en leche e ilimitado. Entonces, gracias a nuestro patrocinador Sótanos del Infierno y al Palacio de la Licitación. Con todo en contratación. Pliegos a medida, tutelas al por mayor, adendas, incisos, otros CIS importados. Estamos abudinados, es el eslogan. Quiero volver un momento al tema de los petroglifos, y es que no está aquí impreso, pero dicen los historiadores que en los petroglifos está escrito casi como una profecía que el mejor destino que pueden tener los parques nacionales y los páramos, así como James, es estar bajo el dominio de los jeques árabes. Entonces, esta profecía se está cumpliendo poco a poco en este momento. Bueno, vamos a leer otra de las primicias que tenemos acá, y es que El Dorado fue un aeropuerto de ovnis. Hacia el año 1240 a.C., cuando quedaron listos los prepliegos para la licitación del túnel de la línea, comenzó la leyenda de El Dorado. Y de esa fecha data una especulación que se ha prolongado por siglos, consistente en que El Dorado no fue ningún territorio abundante de oro, tampoco un asadero legendario, ni siquiera un motel de mediano presupuesto. No, según lo ha podido establecer un escuadrón élite de historiadores de la Universidad Sergio Arboleda, consultado por Actualidad Panamericana, El Dorado fue en realidad un aeropuerto para ovnis que construyeron los muiscas con la esperanza de reemplazar el antiguo terminal existente en los dominios del cacique Fontibón. Cabe señalar que en la antigüedad se acostumbraba a que extraterrestres ayudaran a construir grandes obras de infraestructura como pirámides, templos y ciudades de piedra. Se hacía bajo la modalidad de joint venture, figura jurídica que tumbó la Corte Constitucional Muisca y permitió que hoy el país cuente con maravillas como el Cañón del Chicamocha, el Hoyo Soplador y Cafalandia en Melgar. El caso es que era muy importante que la capital de la Confederación Muisca contara con un aeropuerto lo suficientemente grande para atraer turismo, a quien un visionario cacique de la época calificó como el nuevo oro. Los muiscas invirtieron grandes recursos en la construcción de El Dorado, pero a pesar de las advertencias, este se quedó pequeño para el momento de su inauguración. Los extraterrestres aseguran
aseguran los académicos, obviamente no vinieron y se fueron para los dominios de los incas, que ya tenían las líneas de Nazca, donde las naves espaciales podían aterrizar cómodamente. Debido a esto, y como plantean en un paper de próxima publicación que promete causar revuelo, es que los incas y aztecas tuvieron grandes construcciones, a diferencia de los muiscas, cuya mayor obra de infraestructura es el inconcluso tramo 1 de la Ruta del Sol, una historia lamentable que aún hoy en día resuena en la conciencia de los actuales habitantes del altiplano. Preguntas. Sí, no, pues ahí sí para redondear, pues de verdad estamos muy contentos que contra viento y marea, contra fuerzas oscuras, conspiraciones, que sabemos que intervinieron en Instagram, tenemos información fidedigna y confiable, que han intervenido en nuestras redes sociales para que las 323 historias que hemos publicado entre el lunes y hoy no lleguen a la gente, que esa es la verdadera razón. Aún así, ustedes, miren, uno se pone a tocar temas espinosos y vea. ¿Ya pudieron ir a este sitio, a los otros del infierno? Pero por supuesto, acabamos de pasar el puente pasado, una temporada absolutamente maravillosa, porque además tiene un spa de chakras. Usted lleva su chakra, lo deja, en sus chakras se los quita, lo deja, los masajean, los renuevan, los polichan, los brillan, se lo vuelven a poner y queda usted ser de luz. Nosotros somos seres, en ese momento todavía, pues ya la vida en la ciudad pues lo enturbian un poco el alma, ¿no? Pero llegamos de sótanos del infierno con los chakras alineados, balanceados, pulidos y afinados. Sí, mi esposa me dijo, uy, es esa aura con la que llegó, impresionante. No, muy bueno y pasamos delicioso, como dice mi abuela. Cada suite y cada habitación cuenta con un servicio de parabólica de 200 canales, pero en todos pasan prevención y acción todo el día. ¿Otra pregunta? Otra pregunta, y bueno, ¿y cómo esperan que esta innovación de pasarse el papel la sigan todos esos medios paquidérmicos, como, no sé, Caracol, RCN, y etcétera, agencias de medios? Pues siempre nos han copiado las ideas. O sea, desde que nosotros salimos, ellos han tratado los medios de copiar nuestro estilo, de copiar nuestros montajes gráficos. Entonces estamos seguros que ellos van a seguir por el mismo camino. Ellos siempre están mirando nosotros qué hacemos para seguir. Nosotros como un faro que ilumina. No, y es que aquí sí podemos hacer un poco un switch, y es verdad lo que dice Aquiles, y es, si ustedes, cuando nosotros arrancamos en 2014, teníamos como una oferta, como llaman ahora, de contenidos, noticias, textos, no, ahora son contenidos, pues. Una oferta de contenidos, sí, digamos, disruptiva, como también se dice ahora, que jamás uno se iba a imaginar que iban a llegar algún día a los medios tradicionales. Hoy en día, de verdad, la competencia la estamos sintiendo cada vez más dura, nos están respirando en la nuca, no en el sentido que se imaginan, sino en otro, los medios tradicionales, sí, nosotros a su vez les hablamos al oído. Y noticias como Tortuga abre puerta, las declaraciones del cerdo satánico, una cantidad de contenidos que cada vez más invaden las primeras planas de los medios tradicionales y que nos están dejando nuestra labor periodística muy de para arriba. No le quepa la menor duda. Estamos pues es que la historia, es que es la evidencia real que nos lo muestra, que la senda, la pauta que nosotros señalamos es inmediatamente seguida. Entonces, pues no se extrañen que de aquí a vuelta de 3, 4, 5 años, pues tengamos el periódico Caracol, el periódico RCN y de ahí para adelante. Sí, la frase rompe el silencio, esa no la inventamos nosotros, esa la usan todos los noticieros y ustedes se fijan. Sin duda, la papa caliente está patentada por nosotros.
Nosotros somos tenemos al tiempo que tenemos el pleito con Panamericana, lo tenemos con los hermanos Rauch, que también están peleando, que ellos dicen haber sido los que patentaron la papa caliente, y la olla podrida también lo tenemos nosotros como parte de nuestro capital de propiedad intelectual. Que ahora en Black Friday vendíamos ollas podridas a la lata. No, y lo último también es que de dónde viene el papel. Es básicamente de dónde se produce el papel, y Colombia cuenta con una beta enorme que es el Amazonas. Entonces ya estamos tratando de hacer alianza con Jeff Bezos para poner a producir, conservar produciendo y producir conservando ese lote que es la selva del Amazonas, para poder tener la gran cantidad de papel y que todos los medios pues puedan volver a utilizar este revolucionario medio. Un saludo para el doctor Bezos, que hasta ahora nos... Besos. Besos y abrazos, don Jeff, sí. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta. Como diría alguien que conocemos, lo quiero mucho, doctor, que lo quieren mucho acá todos. ¿Qué conspiraciones han oído para que quemen este periódico que sacaron hoy impreso y qué tanto los han censurado? ¿Para quemarlo? Sí. Pero es que es clarísimo, así que por favor, de verdad, un llamado al sigilo al salir de acá. Por favor, miren bien rutas que van a tomar, por supuesto no lo lleven debajo del brazo, por amor a Dios, porque es de verdad un riesgo muy grande el que corren. Porque como bien aquí la pregunta lo sugiere, pero es así, Fuerzas Oscuras quieren que estos ejemplares no terminen en un marco de cristal, con marco de cristal y pedestal, como ha de ser, sino en las llamas, sí. Sin duda. ¿Cuál era la segunda parte? Pero No, de la censura, ¿cuál ha sido la peor censura que les han hecho? No, yo quisiera cerrar con otra noticia de innovación. Ahorita podemos hacer la prueba. Este papel está hecho de un material que no se incendia, que es antiinflamable. Podemos, si quieren, ahorita acá en el auditorio poner todos los que no se lleven y hacemos la prueba y no se quema. La fórmula también está patentada, así que librerías que nos quieran copiar el material no lo van a poder hacer. Es una lástima, porque yo iba a decir que ya viene el 31 y pues el año viejo hay que llenarlo con algo, mientras dan la plata para la pólvora. Censura. Hablemos de censura, no. Pues en realidad en este momento no hay una censura muy grande, excepto las confusiones que se presentan por el tema del nombre. Entonces, es más que una censura, es una gran confusión generalizada, pero pues ahí estamos. Sí, no, sabemos que la mayoría de los aquí presentes tienen una necesidad urgente de FOMI y de papel crepé. Lo sabemos, pero pues aquí yo creo que consiguen aquí en el sector a la salida ocultando el periódico. Eso sí. Sí, en esta época no tenemos Papá Noeles, eso lo consiguen en otros lugares, pero no. Papá Noel mecatrónico que baila bachata. Bueno, mientras se les ocurren más preguntas, voy a leer otra noticia, que es la manzana podrida, la nueva fruta nacional. La reinvención del país obliga a coger símbolos mucho más cercanos a la cotidianidad de la gente. Basta ver el precio de una granada en cualquier plaza o supermercado para entender que estas son un privilegio de pocos. Su desconocimiento entre el grueso de la ciudadanía supera incluso el de Alejandro Gaviria. De ahí que muchos la compren pensando que se trata de un melocotón alimentando en su primera infancia con leche de fórmula. La granada es la fruta de nuestro escudo. Pues, sí, la granada. Por eso, el equipo élite multidisciplinar de mercadotecnias, semiólogos y vacas sagradas del gremio del humo, a cargo de escoger los nuevos símbolos patrios, concluyó que la nueva fruta nacional debía ser una de constante mención en medios, redes y conversaciones cotidianas, lo que garantiza una recordación plena. Dicho de otro modo, que sea imposible desalojarla, incluso con SMAT, del top of mind de la gente en materia frutícola. Y así fue como, tras un exhaustivo estudio de mercado apoyado por las fuerzas de ventas de Claro y Scotiabank Colpatria, bajo la premisa de ofrecerle a la persona a la que llamaban dejarla en paz hasta por 3 semanas y a cambio le revelaba cuál habría sido la última fruta que había escuchado mentar en los medios masivos y alternativos, se llegó a la manzana podrida. Es una lástima, hubiéramos querido que fuera el banano, la gulupa, incluso el anón.
Si salía, estábamos dispuestos a darnos la pela, pero salió la tal manzana podrida. Eso sí, no nos cabe duda de que los que la mencionaron son solo unas pocas manzanas podridas en el grueso de un país honrado y madrugador, sentenció el funcionario responsable. Y quiero comentar algo que me pone muy feliz de ver a este público que ha soltado el celular el día de hoy y ha leído en papel durante una conferencia, en vez de estar en WhatsApp. Los vi muy juiciosos leyendo en un auditorio. ¿Eso cuándo lo habíamos visto? Estamos revolucionando. Y una cosa es que, claro, todo el mundo con el celular, como dice, tiende a despreciar el papel, pero durante la pandemia, con el acaparamiento y la gran escasez de papel, ¿quién no hubiera querido tener un periódico a la mano en esos momentos tan difíciles? Yo tengo. Sí, como propone Sloterdijk, crear un parque de diversiones donde la gente pueda ir a crear fogatas y hablar como se hacía en los tiempos de antes, ¿no? Mi pregunta está un poco relacionada con cómo describen ustedes. Me enteré que ustedes practican una técnica que se llama el digging, o excavar sobre la noticia. Me dicen como que las primeras 3 cosas que se les ocurren son los primeros 3 memes que se vuelven virales y por eso ustedes siguen excavando en la noticia para utilizar ese recurso. ¿Podrían de pronto ampliar un poco esa forma de escritura? Pues eso es cierto y de hecho voy a traer a colación un caso que para nosotros ha sido uno de los más exitosos, porque digamos normalmente, y tienen razón, una de las tragedias de la caricatura en estos momentos es la velocidad, ¿cierto? Y es cuando a uno se le ocurre un comentario, un chiste, una caricatura, probablemente ya alguien la ha hecho. Eso sí es entonces siempre hay que tratar de buscarle como el lado. Si a uno se le ocurre la idea inmediatamente, probablemente ya se le ha ocurrido a alguien más. Y entonces es tratar de que esa primera idea, no irse por ella para evitar que cuando uno ya llegue a publicarla ya la hayan puesto 2 o 3 personas. Digamos, el Twitter ha sido como uno de los principales castigos de ese tipo porque, digamos, las ideas no son únicas, los visitantes y las noticias sí, pero las ideas en realidad no son únicas y mucha gente las tiene. Pero, por ejemplo, uno de los casos más recientes y más interesantes fue uno de los trinos que pusimos con el verbo abudinar, porque cuando salió ese al chat donde nosotros lo estábamos creando, en realidad hicimos la tarea de, ¿será que a alguien ya se le ha ocurrido este verbo? Y las únicas 2 personas que habían usado abudinar en la historia de Twitter, que fue hasta donde alcanzamos a revisar, fueron 2 mujeres costeñas que se estaban halagando los gatos mutuamente y decían que sus gatos No, pues los gatos se halagaban, los gatos era porque a ellas les gustaba darse gatos, entonces, ¡ay, qué bien pegas ese gato! Uy, estaban hablando de los gaticos de sus mascotas, que cómo se acostaban a dormir, que parecían unos budinos. Entonces le habían dicho que los gatos parecían abudinados. Hicimos las operaciones y dijimos, bueno, esto no tiene nada que ver, pusimos nosotros el trino de que la Real Academia de la Lengua había creado este verbo, sin darle ningún tipo de contexto a lo que el verbo significaba, simplemente era que lo habían vuelto verbo. Ese trino tuvo su éxito, pero no fue el más viral, con el tiempo se volvió hiperviral y empezaron a sacar las personas ya a reclamar la autoría, la paternidad o maternidad del trino. Pero digamos, nosotros estábamos muy seguros y después hicimos un foro en Twitter hablando de eso y unas personas muy sesudas trazaron pues el origen y lo llevaron hasta nosotros. Pero claramente, digamos, cuando uno quiere hacer humor en este tiempo de Twitter, lo primero que hay que revisar es meterse al buscador, escribir el chiste o si es una palabra, escribir la palabra y lo más probable es que mucha gente ya lo haya hecho. Entonces hay que coger el otro camino. Sí, esto más que digging es fracking, justamente. Exacto. Toca, ya el digging tradicional con la palita y chin, 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 ya no da, ya pues la competencia está tan dura y es tan salvaje pues el escenario que toca recurrir a pescar con dinamita pues o a explorar con dinamita, ¿no? Que es el fracking.
Sí, otra ventaja Bueno, del aquí, papel es esa, que otra- queda impreso. ¿Cuándo fue que salió el chiste? Otra pregunta, y esa ya dentro de la arqueología misma de ustedes en el tema de la creación de contenidos, ¿cuál fue su reacción cuando la emisora, la W, comentó una de sus noticias como un contenido verídico, un contenido verificado por todas las instancias, inclusive por Sí. esta nueva IA o inteligencia artificial que está verificando noticias, no me acuerdo el nombre, pero ¿cuál fue su reacción ante ese evento? Sí, para manera de contexto, para los que no están al tanto, fue Blue Radio, Boris le corrijo, fue Blue Radio hace un tiempo. La noticia fue la primicia que tuvimos en su momento de que la Unión Europea le iba a pedir a los colombianos que viajan a España que dejaran de pedir regaladas las cosas. Cada vez es muy frecuente que un colombiano en Madrid o en Zaragoza dice, ay, me regala un tintico, y pues como que termina insultado por lo general, pues porque no se tiene la misma acepción que acá. Nosotros tuvimos la primicia, pues, que en aras de la convivencia y en aras de las buenas relaciones entre, sobre todo, España y Colombia, pues la Unión Europea va a adelantar esta campaña, pues, pedagógica para que se cambiara el regalar por me vende, así tal. Y en efecto, pues sí fue en Blue Radio, en una de estas mesas de trabajo que están tan de moda como esta mesa de trabajo aquí. Esta es una mesa de trabajo. Técnicamente es mesa de trabajo. Estamos pasando trabajos. Sí. En la mesa de trabajo de Blue Radio fue un tema como de 20 minutos, ¿no? Que comienza y esto es en serio, un periodista un periodista muy reconocido en la mesa de trabajo, fuentes de la Cancillería me informan. Sí. Sí, no es muy usual que uno escriba algo mamando gallo un día y al otro día se esté uno duchando y escuche en radio la noticia que se inventó el día anterior, pero pues pasa en Colombia. Y lo otro es que también esto va como por olas, porque y digamos una de las ventajas que tiene el impreso es que uno se tiene que tomar su tiempo para diseñarlo, apreciarlo, imprimirlo, olerlo, todo eso. Entonces le quita uno el afán, porque la mayoría de este tipo de cosas que suceden en los medios digitales es por el afán, porque todo el mundo quiere hacer eso de meter la primera noticia, meter la chiva, meter el comentario. Entonces, claro, pasa esto que se cree en la primera noticia, todo el mundo se las monta en redes cuando se dan cuenta que es un error. Todos los medios se ponen en la alerta. Yo me imagino pues a los editores y a los jefes gritando a todo el mundo diciendo hay que revisar las fuentes. 2 semanas después están cometiendo exactamente el mismo error. Eso sí, esos son olas de atención y luego de presión porque toca cerrar la edición y los visitantes están bajitos. Entonces digamos, nosotros no estamos pues en una misión de ver a qué tantos medios engañamos. Nosotros estamos creando contenidos de sátira y humor. El problema es que el medio es tan surrealista que, digamos, las noticias que nosotros a veces escribimos como de sátira y parodia pueden parecer de verdad, como lo es, por ejemplo, el tema del pleito legal que tenemos con Panamericana en este momento, que al principio nosotros lo pusimos porque en realidad es una cosa que nos consume el tiempo, nos pone a sudar. Y cuando dijimos un día vamos a comentarle al mundo que eso está pasando, la mayoría de la gente, Pedrito y el Lobo, la gente, ay, qué bueno, ese chiste pues. Entonces digamos, es una línea de realidad y de sátira que en Colombia, yo creo que ya en todo el mundo, después de que Trump quedó presidente, ya creo que se internacionalizó, pero y es que, digamos, el suelo es fértil para este tipo de contenidos. Tengo una pregunta sobre los petroglifos, sobre la interpretación de los pictogramas de Chiribiquete, sobre todo se le demora, me parece muy particular, ¿no? Cientos de años atrás y todavía acá en el banco se demora, todo se demora y en Chiribiquete también, entonces súper interesante eso. ¿Nos podrían contar más? Sí, sin duda, uno tiene como la ingenuidad a veces
ingenuamente uno cree que estos estandartes, estos pilares que atraviesan, digamos, dialógica, semióticamente nuestra cotidianidad son de ayer o son de hace 10 años. No, por supuesto que no. Esto viene de mucho antes. Habían mamás tiranosaurios rex que estaban en este territorio haciéndose la ecografía y el resultado se le demora. Eso viene de mucho atrás y de ahí su potencia, de ahí su arraigo y de ahí su supervivencia. Aquí el cambio climático va a hacer que el Atlántico nos inunde, pero peces que van a habitar esto dentro de 300, 400 años se van a tener que ver enfrentados al mismo muro, que es duro darse contra ese muro, claro que sí. Sí, igual el de me colabora con el bolso, eso también hace parte de la cultura muisca. Antes lo usaban, se hizo una traducción porque antes me colabora con la mochila, pero también es nuestra historia. Eso es. Uno de los glifos que no está, de los petroglifos que no está aquí en el periódico registrado, pero porque fuerzas oscuras no quisieron que saliera, porque nosotros lo mandamos y estaba ahí. Es que dicen que de esta época había registros de un político de centro, verdadero. Pues han tratado de descifrar eso porque, digamos, los de ahora pues dicen que son de centro, pero en realidad es de derecha, no sé qué, pero que en estas épocas sí en realidad existió un legendario político de centro, pero pues lastimosamente con la evolución este personaje se extinguió y hoy pues ya no quedan sino unos pequeños matachos pintados en una pared. Sí, y esos matachos daban cuenta de cómo nadaba en las aguas del eje ambiental del canal San Francisco. Sí, lo muestran nadando. Y vamos también a innovar que siempre vamos a tener nuestra sección arqueología y en el periódico que sale mañana, aquí les doy una chiva, está el hallazgo en el Valle de Aburrá del primer jean con bolsillos. ¿Otra pregunta, amigo? Aquí yo tengo una pregunta, hablando de chivas. ¿Ustedes recuerdan alguna noticia que les hayan chiviado? Como que ustedes vayan a publicar y se dan cuenta que El Tiempo la sacó primero, o El Espectador, o Semana, o alguna de esas. Pues no salió, digamos, esta es una noticia que nosotros nos enteramos porque nos empiezan a etiquetar y es la de este funcionario en el Huila, ¿fue? Que sí, sí, que se descubrió que su diploma era falso porque habían escrito Neiva con B larga. Había escrito Neiva con B larga y eso resulta. Sí. Pero ha ocurrido otra cosa y es que nos chivean después. Es muy curioso. Que como cuando sacamos que se nos ocurrió, no había pasado, que durante el proceso de paz las FARC iban a invitar a Miss Universo a la mesa de diálogo, lo publicamos y luego se volvió realidad. Sí, el titular de esa noticia era que las FARC le decían, ¿cómo se llamó la Miss Universo colombiana? Sandra Borda Caldas, no mentiras. De detector de edad, pero bueno. Y que Valerie Domínguez, no, esa es otra. Sí, bueno. Entonces, sí, Paulina Vega, gracias. Que habían invitado a Paulina Vega y que la invitación incluía un tranquila que no es para eso. Pero pasó al poco tiempo. Luego se nos ocurrió, recuerdan que en la alcaldía de Petro estuvo unos días fuera del cargo, lo reemplazó Rafael Pardo en un cameo que hizo. Y después se nos ocurrió que Petro porque luego Petro volvió al cargo, pues lo restituyeron, además con protección de las ideas, bueno, en fin, 1000 cosas, y que Petro iba a demandar para que le pagaran los días que estuvo fuera del cargo. Pasó, tal cual. Un clásico, que le celebraban la mayoría de edad a un tradicional hueco de Bogotá, pasó. Sí, ha habido muchos casos de post-Chivas, llamémoslo así. ¿Alguna vez se han arrepentido de alguna noticia? Hay un caso, sí. Un caso que lo citamos con frecuencia. Un caso de un general que fue secuestrado por el lado del Chocó, por el Pacífico, si no estoy mal, hace ya un tiempo. Y nosotros, cuando no se sabía de su paradero, porque además fueron unas circunstancias muy extrañas,
salimos con la noticia de que se había ido en busca del dorado, un poco pasado. Y claro, y mismo nos, pues, no, pues ya hablando en serio, pues sí, que embarrada, pues porque no se sabía de verdad qué le había pasado. Pero, pues en beneficio nuestro, debemos decir, a los pocos días regresó, nunca se aclaró y la noticia volvió, pues porque de verdad fue unas cosas unas circunstancias pues un poco, digamos, polémicas, como lo que pasó eso. Entonces ya cuando volvió y se estuvo todo bien, no hubo un desenlace fatal afortunadamente, la noticia volvió a ser publicada. Pero digamos hay un tema ahí que es complejo de manejar, digamos, uno se lanza a hacer las noticias con cierta intención y obviamente en un país tan polarizado y como tan lleno de unas opiniones fuertes, siempre habrá, sobre todo cuando las noticias cogen tanto vuelo, siempre habrá gente que lo quiera hacer sentir a uno como que uno está cometiendo pues ¿no? Como, o tratar de hacerlo arrepentir a uno de haber hecho lo que uno ha hecho. Y digamos cuando uno tiene la intención clara, pues uno sabe que no, lo que llamamos nosotros, uno nunca se lanza con la intención de revictimizar a nadie, pues uno no le hace noticias para burlarse de alguien que ha caído en desgracia o a alguna persona que ya está en condición de víctima. Entonces, nosotros tenemos discusiones internas, pero digamos procuramos nunca arrepentirnos porque tratamos de ser muy cuidadosos. Es un poco lo que hablábamos ahora. Nosotros nos lanzamos a hacer el primer chiste de una vez, nosotros nos metemos, revisamos, y discutimos internamente ciertos temas que pueden ser delicados, que a veces es una delicadeza por cuestiones personales o también por imprecisiones con las que uno pueda caer y digamos el ideal es no tener que arrepentirse pues. Pues digamos, y un ejemplo a mí es muy chistoso porque a raíz de lo del verbo abudinar nos invitaron a un panel y alguien dijo… Pero un panel de abejas, la familia Budín en Caracas. Sí. En venganza. Hacernos pensar que en los hijos de la señora, es como que ustedes qué van a pensar, un niño en un colegio con el apellido Abudinen, ustedes no saben, se le están tirando el futuro. Y obviamente pues uno dice, pues claro, o sea, uno no… Y me acuerdo que yo estaba ahí tratando de ser un poco solemne con mi respuesta y dije, pues es que claro, nosotros nunca pensamos en los pequeños abudines. Y la reacción fue igual, o sea, y la gente pensó que yo estaba burlándome el doble. Y dije, no moleste. Tengo otra preguntita y es que, bueno, dentro de su agenda de noticias, ustedes hay temas o sucesos que no están dispuestos como a tratar con esa retórica de la sátira y del humor negro, fino, ¿cómo se podría decir ese humor? Eso queda a juicio de la audiencia. No, pues sátira es lo que hacemos, pero ¿cuáles no? Sí. Como un humor, o sea, dándole un adjetivo al humor, tal vez, ¿no? ¿Ustedes tienen un adjetivo a su humor? Pues decimos que hacemos sátira realmente, es como ya decir que es negro, que es… ¿Y cuáles son los límites? Sí, los límites, ok. Sí, y en eso pues ahí sí tenemos un decálogo de 7 puntos que más o menos lo hemos como interiorizado, obviamente no es camisa de fuerza de la medida porque a veces se pasa y pasa, pero digamos, hoy nos pasamos justamente, no hacer humor a punta de rasgos físicos de las personas, los que nos siguen se habrán dado cuenta que hoy la embarramos, entonces va a haber una amonestación general esta noche, no revictimizar de nuevo, pues no caerle al jodido, no caer en disparar siempre hacia arriba en lo posible. También pues, ser conscientes sobre, por ejemplo, ahorita con el COVID y con la pandemia, sí hay que tener como cuidado de no hacer chiste pesado que genere una desinformación, genere una crisis. Por ejemplo, el ejemplo que siempre tenemos a la mano, alguna vez quisimos decir que científicos suecos habían descubierto propiedades antiarrugas en el agua del río Bogotá. Pero pues puede terminar mal la cosa, sobre todo porque como ustedes saben, el titular fácilmente en su tránsito, pues en su fluir por las redes se puede perder el titular, nuestro cabezote, quedar una noticia ahí que puede generar una crisis sanitaria, o el pánico económico, que eso pues sí está en la ley, uno no puede salir a decir que el Banco de la República abrió barra libre en sus cajeros, pues porque se mete en un lío. Sí.
Ahí la pregunta de la censura. Y ustedes sienten una gran responsabilidad en el momento de publicar, es decir, o sea, ustedes como que interiorizan que cualquier cosa que ustedes hagan con ese humor, con esa sátira, tiene esas repercusiones. Sí hay que tenerlo presente, aunque pues tampoco... Pero no lo tienen así como... No, y es mejor no hacerlo pues porque eso pues puede dar para todo tipo de embarradas, pues comenzando por uno creerse importante, que esa es la primera de todas, que uno influye en alguien, no en algo, que esa es como la gran mentira de las redes y de estos tiempos. Entonces, pero sí, sobre todo para los términos pues de lo que hablaba ahorita en la pregunta anterior, sí hay que ser muy conscientes pues de que lo que usted va a publicar, pues sí finalmente le va a llegar a un público grande y puede tener una malinterpretación o puede tener una evolución negativa. Hoy estábamos compartiendo una noticia de verdad acerca de la gente que creía que la vacuna los hace detectables al Bluetooth. Y, o sea, yo se las compartía diciéndoles como... Esto es ridículo, pero lo triste es que la gente se lo cree. Entonces, lo que decía, la responsabilidad, pero al final también en el flujo de las cosas que suceden en Internet es tan difícil saber en qué van a parar los contenidos. Es decir, a nosotros una vez nos retuiteó José Obdulio y eso para nosotros fue como... ¡Ah! Entonces nosotros buscábamos como formas de ver cómo podíamos cambiar ese tweet porque que a uno lo retuiteó José Obdulio es una cosa grave. Entonces... Hola, buenas tardes. Pues retomando lo que estábamos hablando hace ratico de cómo a veces pues los citan o los vuelven a poner como si fuera algo real. No sé si se acuerdan que en el libro de este gran escritor Agustín Laje lo citaron como una fuente verdadera, entonces podríamos decir que ya Actualidad Panamericana es una revista académica. Absolutamente, sin duda más me quiero detener en lo de gran escritor porque sin duda estamos ante un faro del pensamiento contemporáneo, entonces y pues que un faro del pensamiento contemporáneo pues se apoye en nuestro corpus de conocimientos, sin duda marca un antes y un después, es un parteaguas en nuestra historia periodística. Sí, a nosotros lo único que no nos gusta que nos citen es a los juzgados, pero de resto nos ponen muy contentos. Sí, yo también tenía el mismo comentario del AGE, pero se me ocurre otra pregunta y es que ¿ustedes qué opinan de que, digamos, en Colombia el periodista cuenta los muertos, cuenta las masacres, cuenta la vulneración a derechos humanos y sin embargo no toma postura política? ¿Eso qué opinión les merece a ustedes? Hay que ver, ¿no? Pues también, digamos, de pronto la pregunta va como al periodismo tradicional, ¿no? Porque cada vez más hay un periodismo nuevo, pues que más allá de las valoraciones que uno puede hacer, sí hay una línea editorial clara, y eso pues está bien, aunque también tiene sus peligros. Sobre lo otro, sí, es como un cuestionamiento pues al oficio en el que pues el canon del oficio, la norma del oficio pues siempre le apunta a la imparcialidad, ¿no? En teoría el periodista pues no debe, pues sí, no debe ser ahí un árbitro pues en cierta forma, un narrador omnisciente que no toma partido, pero pues cada vez está más claro que esa tal objetividad es tan etérea como el metro de Bogotá, pues es algo que pues, se habla mucho, pero aquí a que exista es difícil y pues sí, pues muchas veces pues hay claramente unas situaciones de drama humano, de injusticia, de inequidad que es difícil pues tratarlas con guantes de látex, ¿no? Entonces sí es cuestionar, aunque bueno, pues también habría que cuestionar eso, ¿no? De pronto a lo largo de la historia, si uno se viene aquí a la biblioteca, a la hemeroteca, a hacer una revisión de prensa, encontrará que sobre todo desde los editoriales, periódicos tradicionales, sí han condenado, pues, o sí han adoptado calificativos contra pues, estos hechos tan tristes. Yo voy a tratar de adaptar un poco a nuestra práctica y es, obviamente siempre hay como un reclamos que no hacemos, digamos, caso activo, pero sí lo discutimos internamente y es, se están burlando demasiado de Duque y no se están burlando lo suficiente de Petro. Es decir,
la gente escoge pues qué es lo que es mucho y qué es lo que es muy poquito. Y digamos, es que a veces las cosas o sea, están ahí más cerca y una figura que está en el poder y que está cometiendo semejantes pues, tipo de actos pues, como los que han sucedido, pues la burla está mucho más cercana, es decir, no hay que buscarla mucho y sobre todo cuando son figuras de lo que hablamos ahora, de que están en el poder, que tienen más presencia en los medios. Obviamente la ridiculez no tiene partido, es decir, eso sí pasa, pero digamos el acceso como a los medios, a la difusión, a las decisiones, sí lo tienen, el balance está mucho más. Entonces, nosotros no es que activamente estemos diciendo vamos a hacer un medio que vamos a atacar al gobierno, sino que es que el gobierno es mucho más ridículo que sus opositores por la cantidad de exposición que tienen. Y sobre todo que nosotros, por lo que optamos es en realidad al final, como somos un medio de sátira y no nos creemos tan importantes como para influir en la vida política, excepto pues cuando nos inventamos un verbo y lo adapta a todo el país, es digamos de manera accidental porque tampoco nos lo propusimos. El compromiso principalmente es con el humor y eso hablaba también un poco ahora de los límites y es los chistes malos son chistes malos y pues cada persona tendrá como su nivel y nosotros tenemos un grupo editorial que decimos qué nos parece chistoso y qué no. Y lo que hablábamos ahora, a veces hoy hicimos un chiste pues que es que nuestro benefactor se parece al villano de mi villano favorito. Y ya esa es la noticia, no es más, si es un chiste que literalmente su cara se parece a la de un personaje muy chistoso. Normalmente no lo haríamos, pero pensamos que dado pues la situación, lo que está pasando, la situación de poder de nuestro benefactor, en realidad era chistoso poner la noticia. Hubo un trino muy bueno yo les decía a ellos, esto es como presenciar la conversión del agua en vino, o sea, un milagro. Y es una tuitera que venía a regañarnos y decía... Eso de hacer chistes con la apariencia de la gente está pésimo, pero la verdad sí es igualito. Decía, aleluya, hermano. Entonces, sí, al final nuestro compromiso central es con el humor y con lo que nos divierta a nosotros y esperamos que divierta a la gente y que al final esa diversión pues esté relacionada con un tema político. Y en relación con esto, pues hay un hito que yo creo que ustedes como aficionados, ¿cómo llamarlo? Soldados de la causa o, ¿cómo llamarlo? ¿Cómo llaman ahora? Bueno, bueno, muchas gracias. El caso de un polémico criadero que se descubrió en el Espinal, pues mal, por donde lo miren, eso no se hace, pero pues ahí quedó y bueno, eso fue una de las primeras sí, nuestro mito hechos. Fundacional está basado en la no corrección política y queremos olvidarlo. Bueno, lo escuchamos todo el tiempo, esto de que en Colombia la realidad supera la ficción. ¿Qué piensa Actualidad Panamericana de esto? Ustedes que trabajan todo el tiempo buscando estas noticias. No, pues de verdad, lo que hemos dicho ahorita, y esto es en serio, así no parezca, de verdad, el lugar común de que la calle está dura es en serio, es muy en serio, pues porque como, pues no sé, algunos estarán más empapados que otros de cuáles son las lógicas hoy en día de los medios. Los medios necesitan visitantes únicos para sobrevivir. El 90% de la pauta se la llevan Google y Facebook y queda unas boronas del 10% que se han de rapar como hienas todos los emprendimientos de medios de comunicación digitales y gana el que más público atrae. Por desgracia, un reportaje sobre cuáles fueron las causas objetivas en términos de tenencia de la tierra histórica que dieron pie a la masacre del Salado, eso no va a atraer visitantes, no debería, pero es así. En cambio, la primicia sobre la tortuga que abre la puerta o las últimas revelaciones, las últimas declaraciones a la prensa del cerdo satánico, sí, eso trae visitantes en cantidades. Y pues eso es lo inocente. Luego está como entre más se presenten las noticias en clave de confrontación, de disputa, de cizaña, de inquina, así pues el ejemplo más reciente. El video escalofriante muestra mortal y sangrienta pelea entre Cuadrado y Cristiano Ronaldo en el camerino de la Juve.
Fue un reality, una cámara que mostró una situación absolutamente normal de un camerino que Ronaldo le dijo, ay, jugaron mal. Cuadrado le dijo, no, mentiras, ni mucho. Bueno, eso fue, hasta ahí, todo bien. Pero pues fue presentado así pues porque sí existe una necesidad que también hay que entenderla de supervivencia. Esto es un tema de supervivencia. Entonces, en esa lucha por la supervivencia claramente se pisan nuestros terrenos y vamos, y nosotros pisamos el de ellos. En el periódico impreso La Pauta de Sótanos del Infierno y el Palacio de la Licitación se queda el 99% con nosotros y el 1% con el Banco de la República. Ese es otra cosa es que hace unos, pues con la elección del candidato del Centro Democrático para la presidencia, que hubo obviamente todas estas dudas y que María Fernanda Cabal tenía que ser ella y resulta que le hicieron trampa y escogieron a otro. Mucha gente sacaba las cifras de las redes sociales para resaltar que ella era en realidad el candidato más popular, la candidata más popular. El candidato. El candidato más popular. El caso es que resulta que la cifra que resaltaban eran reacciones. Y entonces yo de pura curiosidad me metí a ver porque ella claramente superaba a todos sus otros precandidatos en reacciones y me metí yo a ver a la página de Facebook de ella que era la que resaltaban y todas las reacciones eran esta vieja y o sea eran puros insultos y es una de las cosas que se reveló hace poco y es que obviamente todas las redes sociales y todos los medios están apuntando a ese contenido que cause reacciones viscerales porque eso es en realidad lo que hace que la gente, o sea si a uno le gusta algo uno dice, ve qué chévere, se lo comparto, se lo cuento a alguien a la hora del almuerzo, pero esa necesidad de decirle a la persona lo que uno piensa solamente lo causan unos contenidos bastante como eso, viscerales y creo que eso es a lo que hablaba un poco nuestro amigo Leo Vigildo. Aquí había una, sí. No, que en ese tiempo hemos hablado, digamos, como la responsabilidad de los medios, pero yo me pregunto, ¿ustedes qué pensamiento tienen sobre la responsabilidad que tiene la gente al escoger qué lee o qué no? Ahí hay algo, nosotros hasta la pandemia estábamos desarrollando de verdad una campaña pedagógica, lo hacíamos con la Fundación Gabo, esto es en serio, y también en otras esferas insistíamos mucho en algo muy elemental que era respire profundo antes de compartir, y es en serio, porque sí hay una responsabilidad muy grande en algo muy sencillo. Pues sí le corresponde al consumidor, al que consume esos contenidos, de medir, evaluar y pues, proyectar esto a dónde va a llegar, qué consecuencias va a tener el acto mío del clic. Muchas veces pasa, y se ve no solo en usuarios, digamos, promedio, sino en personas con mucha información, con mucho poder, que es clarísimo que comparten contenidos a unas sabiendas de que no son totalmente veraces, pero los derrota, pues doblega su voluntad o su ética el que con eso están reforzando una postura. Entonces, pues sí, la invitación es a que si tú eres seguidora del candidato X y llega una información del candidato Y que dice que el candidato Y no sé, está inmerso en una polémica por cría ilegal de palomas y uno sabe esto de pronto no es así, pero igual, qué diablos, compartámoslo porque le hace daño a él, pues pensar qué va a pasar cuando a mi candidato, otra persona, le llegue una información que tampoco es cierta y también basado en este mismo razonamiento la comparte. O sea, algo tan sencillo, pues miremoslo, puede ser desde el lado kantiano, cristiano, como quiera, póngase en los zapatos del otro, no es más que eso. Pues respire también, para eso ayuda a respirar. Sí, y lo otro es que lo que aparece en nuestras redes, nosotros mismos construimos o educamos al algoritmo para ver qué es lo que nos da. Entonces, en la medida en que no estoy de acuerdo con lo que mi tío opina, entonces dejo de seguir a mi tío o solo sigo cosas que me gustan o con las que estoy de acuerdo, pues ahí estoy pues ejerciendo mi responsabilidad de qué es lo que voy a ver de ahí en adelante. Entonces también invitamos a la gente a que vea otras opiniones distintas, a que no deje de seguir al tío del partido político contrario, porque así tiene uno, pues
se sale un poquito de esa burbuja. Es bien curioso porque también pasa en la experiencia de nosotros, ponemos una noticia, digamos, una noticia sobre Petro, y la respuesta de los seguidores de Petro es: ustedes vendidos ya por fin, de ultraderecha, fascistas, bla, bla, bla. Justamente abajo de una noticia que hemos puesto sobre Duque, sobre Uribe, pero esa focalización de en realidad es solamente querer ver lo que uno quiere ver, que además a veces uno se da cuenta, y la forma en que se despliegan las noticias en la línea de tiempo de las personas es totalmente aleatoria, es decir, la mía no es igual a la tuya, pero pues igual todos tenemos mamás, todos tenemos papás, todos tenemos hermanas, hermanos que están así como desubicados, y lo primero que hay que hacer cuando les llega una noticia y se la comparten a uno por WhatsApp es preguntarle si la fuente o simplemente decirle a ver qué tan veraz puede ser esto, y solamente con esa pregunta la gente simplemente ve: yo compartí una cosa sin haber pensado. Hola, buenas noches. Esto, más que un comentario, es una pregunta, y una pregunta seria para un medio serio como el de ustedes, Actualidad Panamericana. Yo sí difiero un poco de lo que estaban diciendo ahorita, de que estaban un poco alejados de la política, de que no tomaban partido, y resulta que yo sí considero que ustedes deberían desenmascararse y mostrarse como lo que son, y es como políticos. Realmente debajo de esas máscaras yo siento que hay políticos, y si no están aquí presentes, seguramente los tienen en la nómina de Actualidad Panamericana. Por ejemplo, Pacho Santos. Díganos la verdad al respecto, por favor. Esta agua puede estar envenenada, cuidado, porque coincide la llegada del agua con la pregunta. No es gratuito, no es ni mucho menos gratuito. No trajimos al probador. Sí. No, pero sí es un tema difícil, difícil. De supervivencia, como dijimos ahora. A veces sí. Quien pague, quien tenga, ¿no? No, lo decía porque él ha dado bastante material y los ha retuiteado. No, y nuestros paraísos fiscales, ahora que descubrieron en Delaware, eso en Panama Papers y eso, pues toca, ¿no? Y viene Navidad, y con ese dólar a 5.000. No, pues no, yo no sé si yo creo que todo ser humano es un ser político, y uno hace, es decir, pero pues no, en este momento creo que Pacho ha hecho más trabajo por nosotros que lo que nosotros le hemos trabajado a Pacho, en el sentido de difundir nuestras noticias. Yo creo que la pregunta viene de una visita a nuestras instalaciones, en las que se dio cuenta que había un playground, que había juegos, maquinitas, cositas de Fisher Price, y pues claro, eso delata a Pacho. ¿Tenemos más preguntas? Es que nos están esperando en hora 20, entonces. Para conducirla. Bueno, con lo del agua, como los petroglifos, se le demora, pero se le tiene. Si no tenemos más preguntas, podemos ir cerrando esta rueda de prensa, ¿les parece? Claro que sí, de nuevo, pues muchas gracias. De nuevo la invitación a abrir su cuenta ahorro en el Banco de la República. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Para los museos del Banco de la República fue un honor tener Actualidad Panamericana y contar con su asistencia. Esta edición impresa, que deben tenerla, ustedes ya la tienen, pero a todos sus amigos, familiares, conocidos deben tenerla, porque en el mercado ya las proyecciones de Actualidad Panamericana nos dicen que después la pueden vender por un precio mucho mayor al que la adquirieron en este momento, que fue gratuita. Pues invitarlos a que en la exposición Periódicos de Ayer vamos a estar repartiendo el periódico de Actualidad Panamericana, esta edición de lujo especial. Y pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Nuevamente, Actualidad Panamericana, fue un gusto tenerlos como parte de los eventos de los museos del Banco de la República, y démosle otro aplauso a nuestros invitados. Muchas gracias. Acaba de llegar un tuit que nuestro patrocinador se echó para atrás por el chiste de mi villano favorito. Entonces acaba de valorizarse esta edición.